¿Cómo están? Qué gusto me da nuevamente saludarlas, darles la bienvenida, ¿verdad? A aquellas que nos visitan por primera vez y contentas, gozosas, porque sabemos que es la misericordia de Dios que nos permite seguir aprendiendo de su palabra, seguir siendo instruidas, crecer y llenarnos de Dios, que es el fin, ¿verdad?, de toda la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Qué les parece, hermanitas, si van abriendo su Biblia, por favor, en Primera de Reyes? El día de hoy vamos a hablar sobre una mujer que muy probablemente muchos de ustedes ya conocen, pero como en todas nuestras enseñanzas vamos a seguir profundizando, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que nos hable a lo más profundo de nuestro corazón y nos enseñe y nos lleve a un crecimiento espiritual. Vamos a comenzar este tema hablando sobre quién creen en Primera de Reyes. El día de hoy vamos a dar lugar a Jezabel. Y el tema que yo le puse a esta enseñanza, Jezabel, una mujer enemiga de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Qué les parece si nos situamos en Primera de Reyes 16:29? Se preparan en su Biblia y hacemos una oración para comenzar. Padre Santo, Todopoderoso, una vez más venimos ante tu presencia, agradecidas, con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón anhelante de ti. Queremos más de ti y menos de nosotras. Ayúdanos en esta tarde a aprender un poco más de tu palabra y no solamente ser oidoras, olvidadizas, sino que salgamos de aquí llenas de tu presencia y seamos mujeres grandemente usadas por ti, para que en todo tiempo tu nombre sea glorificado, sea exaltado. Te damos las gracias por la vida de cada una de estas preciosas mujeres que han venido, que están escuchando y que disponen su corazón a ti. Usa mi vida para que pueda hablar tu verdad con sabiduría y denuedo. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, vamos a comenzar. ¿Y quién es Jezabel? ¿Quién fue Jezabel, verdad? Jezabel era una princesa. Era una princesa, pero no era una princesa del pueblo de Dios. Ella era hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, pueblo donde adoraban a dioses como Baal. Se convirtió en esposa del rey Acab de Israel. Y su historia la podemos leer con mayor detenimiento desde Primera de Reyes 16:31 hasta la segunda de Carta de Reyes 9:37. Yo las animo a que no se conformen con la enseñanza que recibimos aquí, ¿verdad? Sino que día con día escudriñemos, de manera personal le pidamos a Dios que nos siga hablando, que nos siga enseñando, que nos siga mostrando lo que ya está revelado en su palabra. Entonces, en estas cartas ustedes pueden profundizar todavía más, pero el día de hoy vamos a aprender mucho. Incluso se hace referencia en Apocalipsis 2:20 sobre la vida de Jezabel. También vamos a comprender un poco más por qué es mencionada esta mujer hasta el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a dar lectura a Primera de Reyes, vamos a comenzar en 16:29. ¿Me acompañan? ¿Qué dice el título? El reinado de Acab, ¿verdad? Dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa del rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y el 31 dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal
y le adoró. Qué tremendo, ¿verdad? Dice el 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Realmente, hasta nuestros tiempos, se conoce a Jezabel como una mujer enemiga de Dios, porque fue un instrumento grandemente usado por Satanás para hacer lo malo. Y no solamente hacer lo malo ella, ¿verdad? Sino que incitaba a otros a hacer lo malo delante de Jehová. Fue tanta su influencia que ella pudo imponer la adoración que traía a otros dioses en un pueblo que conocían a un Dios vivo y verdadero. No era como un pueblo que no conociera el poder de Dios, que no hubiera escuchado hablar de sus maravillas, de los milagros al liberar al pueblo de Egipto, todos esos milagros que Dios ya había hecho. Era un pueblo que conocía a un Dios vivo y verdadero. Pero ¿cómo era la condición en la que se encontraba este pueblo para que esta mujer fuera capaz de influenciar, ¿verdad? De incitar principalmente a Acab, su esposo, a hacer lo malo. Una mujer perversa que no solamente incitaba a su esposo de continuo a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, sino que se bastaba de su puesto de autoridad al ser esposa del rey para influenciar sobre otros. A ella se le acusaba de inmoralidad e idolatría. Es así como la identificaban a ella en este pueblo, ¿verdad? En este tiempo. Y como bien sabemos, donde hay líderes espirituales sin temor a Dios, sin convicciones firmes ante lo establecido en la palabra de Dios, que de repente comienzan a tomar la palabra de Dios con ligereza, ¿verdad? Sin ser tan obedientes o ser permisivos ante el pecado de la iglesia de Cristo, ante congregaciones que se comienzan a levantar, ¿qué va a pasar? Cada vez va a menguar la palabra de Dios, cada vez va a haber menos temor a Dios en ese lugar. ¿Por qué? Porque se le da lugar al pecado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con el rey Acab? Ciertamente en él ya había maldad, porque él decidió y aceptó casarse con una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Pero también había ese pecado que ya había permitido en su corazón, de manera que cuando lo hiciste una vez, lo hago 2, lo hago 3, lo hago 4, de manera en que cada vez es más frecuente y comenzamos a ¿qué? A ver lo bueno como algo malo, como algo legalista, como algo extremista, como algo exagerado, ¿verdad? Y a ver lo malo como algo bueno, que es lo que estaba pasando precisamente en este tiempo, en el reinado del rey Acab. Muy probablemente toda esta influencia mala y aborrecible a los ojos de Dios que tenía Jezabel sobre su esposo, siendo ellos reyes del pueblo de Israel, se veía reflejado ¿a dónde? De la misma manera hacia el pueblo que estaba siendo gobernado, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que comenzaron a levantar templos para adorar a Baal, templos en los cuales todo ese pueblo hebreo, ese pueblo que conocía a un Dios vivo y verdadero, comenzó a hacer lo mismo, comenzó a ceder, a decir, pues no es tan malo, pues no pasa nada, adoramos o levantamos dioses falsos, ¿verdad? Porque era agradable lo que escuchaban, muy probablemente. ¿Qué es lo que pasa? Que comienzan a hablar a las personas lo que les gusta escuchar. Ah, hiciste esto, pero no es tan malo, está bien, es justificable. Y entonces comenzamos a ser ligeros, comenzamos a dejar la palabra de Dios de lado y a ser permisivos con el pecado, que es muy probablemente lo que estaba pasando en este tiempo, ¿verdad? Y cuando vemos líderes espirituales, que es parte del llamado al cual Dios nos está haciendo en esta tarde y es parte de lo que Dios nos quiere enseñar con la vida de Jezabel, es hacer mujeres llenas de Dios, hacer mujeres de convicciones firmes, llenas de la palabra, de manera en que no seamos movibles, no seamos fácilmente influenciables como lo estaba haciendo el pueblo de Israel, ¿verdad?, en este tiempo. Porque cuando hay líderes espirituales, cuando hay
varones de hogar que toman en poco la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Hay un desorden. No está reinando la palabra de Dios, no está gobernando Cristo ese hogar, esa iglesia, esas vidas, de manera en que comenzamos a ser permisivos ante el pecado, ante hacer lo malo, ¿verdad? Y Dios nos quiere preparar como hijas de Dios para que estemos alertas, para que no lo permitamos, para que como hijas de Dios pertenecientes a una iglesia, a una congregación, tenemos que tener la mirada puesta en Dios. Tenemos que estar llenas de Dios de manera en que seamos capaces de discernir lo bueno entre lo malo, capaces de discernir cuando alguien se acerque a nuestras vidas a querernos dar algo diferente a lo establecido por Dios, porque eso lo vemos mucho en estos tiempos. Iglesias que se dicen cristianas, ¿verdad? Pero son tan ligeras, tan permisivas al pecado, justifican lo malo, cuando eso es totalmente aborrecible delante de Dios, ¿verdad? Para Dios no hay medios pecados. O nos revestimos de la santidad de Dios o pecamos contra Dios, ¿verdad? No hay medias pintas, como dirían por ahí. Pero sabemos que Dios no tomará por inocente al culpable. Él es nuestro Dios santo, ¿verdad? Que jamás va a tomar a la ligera el pecado. Acompáñame a leer en tu Biblia, Primera de Reyes 17:1. Muy bien. En este punto, Dios condena a Jezabel e Israel a la sequía y con ello a la hambruna, ¿verdad? Dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios envía al profeta Elías al rey Acab para tratar de convencerle y volverse al arrepentimiento y su adoración al único Dios vivo y verdadero. Al Dios hacer esto, al enviar la sequía en este tiempo, ¿qué vemos? La misericordia de Dios ante un pueblo que se había corrompido y había hecho lo malo delante de Jehová. Pero sin embargo Dios no simplemente los fulminó, ¿verdad? A veces diríamos, ay, ¿cómo pueden seguir haciendo lo malo si conocen a un Dios vivo y verdadero? ¿Cómo pueden tener un corazón que se corrompe a hacer lo malo? Pero Dios no es como nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios que Él es paciente, que Él es misericordioso, que su amor es grande, como lo menciona su palabra, y el que Él haya permitido esta sequía, este tiempo de hambruna, era buscando que Acab, el rey Acab, le diera una respuesta de arrepentimiento, ¿verdad? Un tiempo de reconocer que estaba haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero sin embargo no fue así. El rey Acab no cambió, su corazón ya estaba tan corrompido ante el pecado en hacer lo malo que en él no había cavidad al arrepentimiento. Y en Primera de Reyes 18:1 dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Y el 4 dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Jezabel era una mujer perversa, era una mujer que estaba matando a todos los profetas, ¿verdad? Temerosos de Dios, que se oponían a adorar o a seguir a sus dioses. Hasta que el profeta Elías desafía a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Aseria. ¿Se acuerdan de esa historia? Una historia que a mí me encanta, es una de mis favoritas. Me enseñan mucho, me llevan más a Dios, como toda la palabra de Dios, pero esta historia me gusta mucho. Y esta historia la podemos encontrar en Primera de Reyes 18, 20 al 40, que es cuando ya recordaremos que el profeta
Elías los confronta y les dice, si verdaderamente le tienen tanta fe a sus dioses, a su dios Baal, a su dios de Aseria, vamos a demostrar quién es el Dios vivo y verdadero. Y es cuando comienzan a pedirles que sacrificaran a un buey y que todo lo que tuvieran que hacer, ¿verdad?, para el sacrificio. Y como menciona la palabra de Dios, todo lo que el profeta Elías hizo, inclusive de poner varios cántaros de agua sobre la leña, sobre el zanjo que se había hecho, porque era difícil que prendiera el fuego sobre una leña mojada, pero para Dios ¿qué hay imposible? Es nuestro Dios vivo, verdadero, todopoderoso, desde el principio hasta el fin, el creador de todo el universo. Y nuevamente Dios en su misericordia, en su paciencia, mostrando su poder, ¿verdad? Mostrando yo estoy aquí, no fui yo el Dios que te liberé, no soy yo el Dios que te rescaté, no soy yo el Dios de milagros, el Dios restaurador. Y Dios mostrando toda esa misericordia, ¿verdad? Y haciéndoles ver que inclusive mencionan estos pasajes que en forma de burla el profeta Elías decía, ¿dónde están tus dioses? ¿Duerme? Háblale más fuerte, porque no te escuchan, porque jamás respondieron y jamás van a responder porque son dioses falsos, dioses que no tienen vida y poder alguno, ¿verdad? Pero ¿qué vemos aquí? Algo tremendo, algo a lo cual en esta tarde, como hijas de Dios, como mujeres temerosas de Dios, nos quiere llevar a estar alertas y nos está hablando cada una de nosotras. Porque ¿qué pasó? Podemos ver el ejemplo del profeta Elías. Dice que este hombre, siendo temeroso de Dios, usado grandemente por Dios, viendo el poder de Dios de una manera tan sorprendente, tan milagrosa, en la forma en cómo respondió. ¿Y qué pasó con él? Tuvo miedo ante las amenazas de Jezabel, porque cuando Jezabel se enteró de lo que había hecho este profeta con todos sus profetas de Baal, que eran 850, que los degolló por cuanto su Dios no les respondió, se enojó. Claro que se enojó, pues era un buen número de sus profetas seguidores, ¿verdad? Pero ante una amenaza que ella promulgó, y no de una manera directa, sino que envió un mensajero, el profeta Elías tuvo miedo. ¿Lo pueden creer? ¿Pueden creer la influencia tan negativa, tan impresionante que había desarrollado esta mujer de imponer miedo? Que tuvo miedo. En ese momento, ¿qué pasó con él? Apartó su mirada del Dios vivo y puso la mirada en aquella mujer que le dio una amenaza de muerte. Y Dios nos quiere llevar a estar prestas. Dios nos quiere llevar en esta tarde a que no seamos mujeres confiadas, a que no seamos mujeres ligeras, porque créanme que hoy en día la maldad va en aumento y nos vamos a encontrar en el camino con muchas jezabelitas, con muchas jezabelitas que quieran implantar temor, que quieran implantar angustia, que quieran robarnos la paz, que quieran decirlo, sí, tienes un Dios en el cual tú crees, pero está esta situación, pero está esta enfermedad, pero mira cómo estás, ¿y tu Dios? Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Tener miedo? ¿Ir a escondernos a una cueva? ¿O decir, yo me paro en el nombre de Jesús porque tengo un Dios que me respalda, un Dios verdadero, un Dios vivo y todopoderoso, ¿verdad? En Primera de Reyes 19:1, por favor, ¿me acompañan a leerlo? Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. En el 2 dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses. ¿Cuáles dioses? ¿A qué le tenía miedo Elías? Si ya había comprobado que esos dioses eran falsos, pero sin en cambio, él tuvo un momento de debilidad porque apartó su mirada de Jesús,
porque apartó su mirada del Dios vivo y todopoderoso, ¿verdad? Dice, y así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Aún cuando ante la presencia del mismo rey Acab y el pueblo de Israel, que sus dioses falsos eran solo eso, falsos, incapaces de responder. ¿Acaso ha venido a tu vida una Jezabelita, hermanita? ¿Acaso ya se presentó delante de ti una Jezabelita queriendo atemorizarte, infundir angustia, desánimo, una situación que te robe la paz, tu mirada de Dios? ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Cómo nos encontramos en esta tarde delante de Dios? Porque créanme que cada vez van a venir más Jezabelitas queriendo apartar la mirada de Cristo Jesús, quien ya lo dio todo en la cruz por amor a nosotros. No hay nada que temer. Dios quiere que seamos mujeres que de continuo nos estemos llenando de la palabra de Dios. Porque si nosotras somos oidoras, olvidadizas, es como si no tuviésemos nuestra confianza en un Dios vivo y verdadero. Pero si nosotras, toda la palabra que recibimos, la ponemos en práctica, créanme que Dios no va a permitir que la palabra sea olvidada. Créanme que si somos mujeres guerreras, esforzadas, usadas por Dios, que ponen en práctica lo que escuchamos, crecemos en fe, crecemos en confianza en Dios, crecemos en fortaleza espiritual. Pero ¿qué decisiones estamos tomando, verdad? Porque Dios quiere llevarnos a estar atentas a la voz de Dios, a ser guiadas por Dios, de manera que no permitamos que vengan a nuestras vidas temores, angustias. Realmente Jezabel era una mujer perversa, que no le importaba pasar por encima de quien fuera. Era una mujer que con el fin de lograr sus propios intereses, usaba a quien mejor le convenía, ¿verdad? En su momento al rey Acab. Pero también vemos cómo fue el caso de la historia de Nabot. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 21, del 1 al 29. Por cuestiones de tiempo no puedo pues detenerme, ¿verdad?, a leer todo este pasaje. Yo se los voy a resumir. Nabot era un ciudadano que tenía una viña junto al palacio del rey Acab y se le pidió que entregara sus tierras al rey Acab a cambio de alguna compensación, por capricho. Me gusta esa tierra, está cerca del palacio del rey, yo quiero esa tierra. Y debido a la ley judía que se aplicaba en aquel tiempo, Nabot se negó a entregar la tierra ancestral de su familia. Incitado por la negativa de Nabot al rey Acab, Jezabel lo acusó falsamente de traición y blasfemó a Dios y al rey, y lo condenó a muerte por lapidación. Entonces ella tomó su parcela de tierra para el rey. En este punto, el profeta Elías llegó y confrontó nuevamente al rey Acab, ¿verdad?, sobre esta brutal transgresión, y luego predijo que Acab y todos sus hacedores serían asesinados y que los perros se comerían a Jezabel. Vamos a leer estos últimos versículos para ir entendiendo un poco más de la historia de esta mujer. Vamos a leer desde el 15, por favor. Primera de Reyes 21, 15. Dice así: cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. ¿Qué vemos aquí? Una mujer cumpliendo sus caprichos, ¿verdad? Una mujer que le dice: tú eres el rey, tú eres el ¿qué hay imposible para el rey? Aludándolo, como aquellas mujeres que podemos de repente encontrar a sus maridos, ¿verdad? Que no, ¿cómo te van a hablar así en el trabajo? No, ¿cómo? Tú eres un hombre, y aludándolo, levantándolo, ¿verdad? Pero realmente, ¿es así la actitud que Dios quiere que tengamos? ¿O es así como nosotras queremos influenciar a nuestros maridos, a nuestros esposos?
porque es la actitud que estaba teniendo Jezabel. Pero vamos a ver un poquito más adelante cómo sus fines seguían siendo egoístas. Aparentemente estaba viendo por un interés del rey, ¿verdad? Por complacerle. Tú querías esta viña y te la doy, ¿verdad? Pero vamos a ver cuál era verdaderamente la condición de su corazón. En el 16 dice, y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablar diciendo, así ha dicho Jehová en el mismo lugar donde lamieren los perros la sangre de Nabot. Los perros, ¿qué pasará? Lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Diciendo Dios, tuve compasión, tuve misericordia, tuve paciencia, pero tu maldad ha llegado al límite, ¿verdad? Dice, Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo malo delante de Jehová. Dice, he aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Y a mí me gustaría resaltar en el 25 que dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, ¿qué dice? Lo incitaba. Era ella quien estaba detrás de todo esto, ¿verdad? Manipulando a su esposo como marioneta a su conveniencia, a sus fines, a sus deseos, a sus caprichos, ¿verdad? Pero también me gustaría resaltar el versículo Primera de Reyes 21:20. Yo se los voy a leer en otra traducción, más sencilla, que dice, así que, enemigo mío, ¿me has encontrado? Eran palabras del rey Acab que le decía a Elías, ¿verdad? Le dijo Acab a Elías, sí, contestó Elías, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo de los ojos del Señor. Si bien Jezabel era una mujer de un corazón perverso, que se conocía como enemiga de Dios por la maldad que ella hacía, por cómo era usada por Satanás para hacer lo malo, al incitar e influenciar a su esposo, el rey Acab, y al pecar contra Dios de la misma manera se vuelve enemigo de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo ante los ojos de Dios, así es, ¿verdad? ¿Qué nos dice Santiago 4:4? ¿Lo recuerdan? Dice, se los voy a leer, Santiago 4:4. Dice, gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios, ¿verdad? Porque es lo que mencionaba hace un ratito, no hay medios pecados, no hay medias pintas. O hacemos lo malo delante de Jehová o andamos en rectitud y andamos en santidad y en integridad, esforzándonos día con día para agradar a Dios en nuestra manera de vivir. Porque aquel que es tibio, también la palabra de Dios dice, ¿verdad? En Apocalipsis, que será como vómito, que no podemos estar con un pie dentro y otro afuera. Necesitamos confirmarnos, necesitamos definirnos. O estoy con Dios o estoy sin Dios. ¿Cuál es la respuesta que le vamos a dar a Dios, verdad? Porque tener amistad con el mundo, como nos advierte Santiago, es darle prioridad a nuestros propios placeres y deseos, aún antes que agradar o obedecer a Dios. Porque todo placer que impide que agrademos a Dios simplemente es pecado. No puede ser de otra manera, no hay mitades, ¿verdad? Dios ha diseñado placeres en los cuales podemos deleitarnos, ¿verdad? En los cuales podemos experimentar gozo, paz, llenura. Como por ejemplo, cuando se tiene un matrimonio, Dios ha permitido el placer sexual para disfrutarlo con tu cónyuge, con tu pareja.
Pero si ese mismo deseo, ese mismo placer se le da rienda suelta fuera del matrimonio, ¿qué pasa? Trae culpabilidad, trae soledad, trae vaciedad, nunca estás llena, nunca estás satisfecha, porque no es la voluntad de Dios, no es el diseño de Dios. Cuando nosotras experimentamos todas y cada una de las bendiciones que Dios nos ha dado en su tiempo, en el orden establecido, lo vamos a disfrutar. Pero cuando nos aferramos, nos empeñamos a no hacerlo, viene calamidad. El pecado siempre trae calamidad, el pecado siempre va a traer destrucción y muerte, ¿verdad? Y es a donde Dios nos quiere llevar en esta tarde, a examinarnos, a llenarnos más de Dios, a entender que no estamos exentas de padecer, estar frente a una Jezabelita que quiera venir a intimidarnos, ¿verdad? Nuestra comunión con Dios. En Segunda de Reyes 9, del 1 al 10, se dice que Dios habla a través del profeta Eliseo, sucesor de Elías, y sitúa a uno de sus siervos, Jehú, como rey en lugar de Joram, ordenándole que golpeara la casa de Acab, como ya se había profetizado, ¿verdad? Eliseo pues ordena a Jehú que destrone a la casa de Omri y restaure la adoración al único Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Vamos a ver cuál fue el fin de esta mujer. Te pido que por favor me acompañes a leer desde Segunda de Reyes 9:30. Porque de acuerdo a estos pasajes, cuando cuando el rey Acab murió, era tanta su ambición, era tanto su deseo, su poder de querer tener el control, que ella siguió usando hacia su influencia sobre sus hijos. De manera directa ella no podía tomar el trono, ¿verdad? Y decir yo soy la reina y aquí se hace lo que yo digo, ¿verdad? Pero lo hacía a través de la vida de su esposo, y cuando éste muere lo hace a través de sus dos hijos, ¿verdad? Primero su hijo Ocosías, y cuando éste muere al caer de una ventana y agonizar por algunos días, entonces utiliza la vida de Joram, que es al que el profeta Eliseo había pedido que lo destronaran, que ya decían, quítalo de ahí, ellos ya no pueden estar al frente del gobernando, ¿verdad? El pueblo de Israel. Y en Segunda de Reyes 9:30 dice, vamos a leer cuál fue el fin de esta mujer. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. No sabemos cuál fuera el fin de que la palabra de Dios especificara estas palabras, ¿verdad? Que ella se pintó los ojos y atavió su cabeza. Probablemente en su intención, como tenía una mujer tan influyente, yo me imagino que era una mujer hermosa, era una mujer que pues sedujo, una mujer que envolvió la vida del rey Acab y que con mucha facilidad manipulaba la vida de muchos hombres. Probablemente pudo haber sido una mujer que tenía un atractivo físico, ¿verdad? Y quizás al ella pintarse, al arreglarse, dijo, pues también voy a manipular a este hombre, ¿verdad? Este enviado por Dios. Pero las cosas no salieron como ella esperaba, porque el 31 dice, y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Volvió a preguntar. Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló, dice. En el 34 dice, entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Y el 35 dice, pero cuando fueron para sepultarla, qué tremendo, ¿verdad? Porque aquí vemos el cumplimiento de esa profecía. Dice que no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de sus manos. Y volvieron y se lo dijeron y dijo,
Esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Qué fin tan más tremendo, ¿verdad? Le tocó pasar a esta mujer. Qué terrible historia. Acabamos de recordar acerca de esta mujer llamada Jezabel, donde se caracteriza por ser perversa, por ser ambiciosa, egoísta, incitando a lo malo, idólatra, manipuladora, abusiva, y yo creo que muchas cosas más pudiéramos mencionar, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy se considera enemiga de Dios, y hasta el día de hoy puede ser Jezabel un ícono que representa lo malo, la idolatría, la hechicería y muchas cosas más, ¿verdad? Pero al mismo tiempo vimos cuál fue su fin y la manera como ella se describe su muerte tan trágica. Y pudiéramos pensar, siendo una mujer tan malvada y tan perversa, ella no pudo comprobar que se cumpliera esa profecía, ¿verdad? Al final, ¿qué pasó? Ella cayó de la ventana y en el momento en que ella impacta en el piso muere y ya no sabe de más, ¿verdad? Ella ya estaba muerta. ¿Qué más daba que se la comieran los perros? ¿Qué más daba que no quedara en ella parecer, que quedara la calavera? Ella pudiera pensar eso, ¿verdad? Muero, me impacto y yo ya no sé más. Pero ¿cuál fue su sorpresa? La misma sorpresa que se llevan la mayoría de los que se dicen ser ateos, ¿verdad? En el momento en que mueren, están ante la presencia de Dios para darle cuentas y se dan cuenta que había un Dios vivo y verdadero. Que aquellos que decían no creer, entonces se presentan ante un Dios todopoderoso. Fue lo mismo que le pasó a Jezabel. Probablemente ella no lo entendía, probablemente ella no lo creía. Sabía que había un Dios vivo y verdadero, vio la respuesta que Dios le dio al profeta Elías, pero no lo creyó, siguió en su incredulidad. Pero ella sí le dio cuentas a Dios en una eternidad, porque hasta el día de hoy ella está en el infierno, ¿verdad? En una eternidad completamente separada de Dios. Entonces, su muerte no fue trágica, fue lamentable, pero ella ya no sintió que se la comieron los perros, pero sí sintió, sí vivió la eternidad completamente separada de Dios. Y es a donde Dios nos quiere llevar, a valorar el sacrificio de Jesús, por la cual nosotras ya tenemos una vida nueva, ¿verdad? Y la esperanza de que al morir, esta vida no lo es todo. Vamos a tener toda una eternidad junto a la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? El anhelo de nuestro corazón, la esperanza de nuestra vida por el cual día con día afrontamos esta preciosa carrera de la fe, porque tenemos esa esperanza que nos permite avanzar, continuar. No es como morimos y ya no hay nada. Nosotras sí tenemos esa esperanza de vida, ¿verdad? Proverbios 17:20. Si quieren los pueden acompañar a leer o anotar como referencia para que los tengan presentes. ¿Qué dice? El de corazón perverso nunca encuentra el bien, y el de la lengua pervertida cae en el mal. A veces, mi esposo también lo mencionaba en la enseñanza pasada, ¿verdad? Del domingo, que vemos ciertas injusticias, ciertas cosas, y más cuando es hacia tu familia, hacia ti mismo, y quisiéramos de repente humanamente hablando hacer justicia, ¿verdad? Por nuestra propia cuenta, nuestras propias manos. Pero Dios es un Dios justo. Aparentemente podemos pensar que una persona que viola, que mata, que hace muchas maldades y está libre, no está recibiendo una justicia, ¿verdad? Como se la mereciera. Pero créanme que estas personas no van a ser libradas de estar de la presencia de Dios, de la justicia de Dios. Dice, el de corazón perverso nunca va a encontrar el bien. Y Salmos 34:21 dice, la maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque todas estas advertencias, toda esta palabra es para infundirnos aliento, para infundirnos ánimos, para infundirnos fe,
para alentarnos a llenarnos más de Dios, ¿verdad? Y reconocer cuál es nuestra posición delante de Dios también. Proverbios 14:32 dice: el impío es derribado por su maldad, pero el justo tiene un refugio cuando muere. Esa es nuestra esperanza de vida, que esta vida no lo es todo, que tendremos un refugio, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos que darle cuentas a Dios. Lo importante es prepararnos, lo importante es verdaderamente estar llenos de Dios y no engañarnos a nosotras mismas, pensando que estamos bien, pero realmente no estarlo, ¿verdad? Realmente no estarlo. Como se me viene a la memoria ahorita también Sansón, que él pensaba que Dios estaba con él, hasta que se dio cuenta que Jehová ya no estaba con él. Que no nos pase eso, que no nos llegue de sorpresa la prueba, que no nos llegue de sorpresa esa Jezabelita que nos tumbe, que nos haga tambalear, que nos haga dudar, que nos haga atemorizarnos, ¿verdad? Que estemos bien cimentadas en la palabra de Dios para afrontar todas estas situaciones. Algunas de las características que mencionamos de Jezabel es como sobresale su egoísmo, que estaba dispuesta a lograr pasar sobre quien fuera con tal de lograr sus propios intereses, ¿verdad? Nosotras somos hijas de Dios, nacidas de nuevo, pero ¿sabías que no estamos exentas de manifestar egoísmo? Porque estamos en esta lucha, porque seguimos luchando, ¿verdad? Lo importante es no quedarnos en esa condición, es no alimentar esa condición de egoísmo, es no cambiar, es decir, pues no es tan malo, pues lo hago porque estoy viendo por mi familia, por mí misma. No, quitemos de nuestras vidas todo eso que nos pueda estorbar. Acompáñame a leer 1 Corintios 10:24. Y dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro, ¿verdad? Porque en eso hacemos manifiesto la vida de Cristo morando en nosotras. Porque al nosotras hacer esto, hacemos manifiesto que es Cristo gobernando nuestras vidas. Es Cristo quien tiene el primer lugar en nosotras. De manera en que seamos capaces de despojarnos aún para nosotras mismas y podamos buscar el bien del otro, porque así lo hizo Jesús, porque así nos vino a enseñar Él, que lo hagamos, ¿verdad? Que imitamos ese carácter precioso que Él nos vino a dar ejemplo, porque a veces no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, ¿verdad? Pero podemos llegar a tener actitudes donde me lleven a pensar primero en mí, a ver primero en mí, muchas veces disfrazadas por un bien o un interés hacia mi prójimo, pero sigue siendo pensando en una manera egoísta, por lo que yo quiero, lo que yo necesito, ¿verdad? Y es a donde Dios nos quiere llevar a estar alertas, a estar prestas. Y aunque ya no estamos en aquellos tiempos de Jezabel, en nuestra actualidad sigue habiendo muchas mujeres que parecían no tener corazón de carne, ¿verdad?, sino de piedra, que aún a la distancia se percibe su egoísmo o incluso se distingue como algo característico de una persona. Y vuelvo a lo mismo, estas palabras que vamos a leer en 2 de Timoteo 3:1 no son dadas al mundo, son dadas a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Son advertencias que se nos daban para que estuviéramos alertas, para que estuviéramos prestos. 2 de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, en este caso habrá mujeres, ¿verdad?, también amadoras de sí mismas, avaras, vanagloriosas, soberbias, blasfemas, desobedientes a los padres, ingratas, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Pero el 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice la palabra de Dios? Evita.
a estos evita. Dios claramente nos enseña en su palabra que los evitemos, pero de la misma manera tenemos mayor responsabilidad de quitar de nuestras vidas todas estas pequeñas o grandes acciones, ¿verdad?, que podamos tener actuando de una manera egoísta. En Eclesiastés 10:1 dice: así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Una pizca, no se necesita mucho. Con una pequeña pizca que permitamos de malas actitudes, de malos pensamientos, arruinan todo, lo arruinan por completo, ¿verdad? Y Dios quiere que no lo permitamos, que nos revistamos de las vestiduras de santidad. Nosotros somos una iglesia pequeña, en crecimiento, ¿verdad? Donde hasta ahorita la mayoría de nosotros nos conocemos. Y hay iglesias donde pueden llegar a tener 1,000, 2,000, 3,000 o incluso hasta 10,000 congregantes, ¿verdad? Porque las hay. Y es ahí donde con facilidad pueden infiltrarse lobos rapaces vestidos de ovejas, porque sí pasa, porque sí los hay. Y es ahí donde Dios nos quiere mantenernos alertas, que no se infiltren esas pequeñas jezabelitas queriendo causar división en la iglesia de Cristo, queriendo causar temor, queriendo causar angustia, ¿verdad? ¿Qué decía Mateo 7:15? Se los voy a leer yo. Dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y esta es una realidad que se ve manifiesta hasta nuestros tiempos. Es una realidad. La maldad en el mundo va en aumento, ¿verdad? Y tenemos que estar preparadas, capaces de discernir. Son jezabelitas, enemigas de Dios, queriendo causar un daño a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Personas vestidas de aparente piedad, pero que solo hablan o que incluso solamente dicen aquello lo que las personas quieren escuchar, ¿verdad? Que, no es tan malo ir de antro. Pues está bien, no es tan malo emborracharte, no es tan malo convivir o que tus mejores amigos sean del mundo y no de la iglesia o de personas que te llevan a Cristo. Yo también tengo amigos, mis mejores amigos son, y tú dices, y eres líder de tal grupo, y no es tan malo, ok, y entonces se empieza a infiltrar el pecado. Entonces comenzamos a ser ligeros con la santidad de Dios, ¿verdad? Y entonces decimos, es que ahí son muy legalistas, son muy exagerados, te exigen demasiado. No, simplemente es obedecer la palabra de Dios y experimentar su gracia. Porque cuando nosotras nos sometemos a la palabra de Dios, cuando permitimos ser gobernadas por la palabra de Dios, experimentamos su gracia, experimentamos su paz, su llenura, experimentamos esa confianza que no nos permite tener temor, ¿verdad? Pero si somos tibias, si andamos con un pie adentro y con otro pie afuera, claro que vamos a ser fácilmente influenciables, claro que vamos a ser tambaleadas, claro que si te dicen, pues hiciste esto, pero no es tan malo, pues estoy bien delante de Dios. Como se me hacía impresionante, ahorita se me vino a la mente eso, ¿no? Cómo es el engaño de Satanás, que había unos clientes de mi esposo de su trabajo, de unas casas, y los tenía en contacto porque pues estaba comunicando con ellos, ¿verdad? Y después por medio de sus estados se dio cuenta que era una pareja de homosexuales. Y decían, ¿cómo decía que Dios trae bendición? ¿Cómo? Algo así de Dios bendice a todo aquel que pone las cosas en las manos de Dios. Ánimo, éxito y confianza o algo. Y yo digo, míralo, está confiando, él dice que piensa que Dios lo bendice, piensa que está bien con Dios, cuando Dios no tolera el pecado. Aquel que está en pecado ¿qué dice 1 de Juan 1:5? Que Dios es luz.
Y donde hay luz no hay tinieblas, donde hay santidad no hay pecado, y donde hay pecado no está Dios gobernando, ¿verdad? Entonces es un engaño. Aquellas personas que creen que puedan estar bien con Dios, pero llevar una vida de pecado, una vida de ligereza, una vida sin comprometerse en la palabra de Dios, una vida en la que hoy necesito de Dios, yo creo en Dios. Yo necesito a Dios, pero hoy no lo necesito, hoy estoy bien económicamente, hoy estoy con sanidad, hoy no me acuerdo que tengo un Dios. Es un engaño de Satanás, un engaño que ya se infiltró en la iglesia de Cristo, en la cual comenzamos a ser permisivos, en la cual comenzamos a ser ligeros, a ser, ¿cuál es la palabra? De repente a ser necios, ¿no? De repente a decir, estoy bien con Dios cuando no lo estamos. Y es ahí donde Dios nos quiere llevar a estar prestas al Evangelio, a ser usadas por Dios, a hacer luz en las tinieblas, porque verdaderamente necesitamos ser luz, hermanitas. Salir de aquí y alumbrar a todo aquel que esté a nuestro alrededor. El mundo nos necesita ser usadas por Dios, porque inclusive que seamos tan valientes, ya no estamos en los tiempos de persecución que les tocó vivir a estos hombres, pero estos hombres estuvieron dispuestos a dar hasta su vida por no corromper su fe a Dios, ¿verdad? Que decía Jezabel, ¿no te vas a inclinar ante los dioses de Baal? Muere. Y estuvieron dispuestos, y así muchos, ¿verdad?, que todas las personas que murieron, que vieron morir a sus hijitos, pero no se corrompieron porque sabían que esta vida no lo era todo, que al morir había una vida venidera, una eternidad con Dios, ¿verdad? Y es al nivel al cual Dios nos quiere llevar y preparar espiritualmente. En 1 Corintios 3:11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Necesitamos ser mujeres de convicciones firmes e inamovibles para que seamos capaces de discernir y estar preparadas espiritualmente cuando lleguen estas personas o estas jezabelitas. Incluso ser mujeres estudiosas de la palabra de Dios, porque tenemos el privilegio y la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. No estamos en un tiempo en el cual no se puede leer la Biblia. No estamos en un tiempo en el cual no podemos tener una comunión íntima y personal con Dios. Podemos acercarnos hasta su trono de gracia, ¿verdad? Como nos lo enseña su palabra. Y nuestros estudios deben ser basados en la Biblia, en la palabra de Dios, en hombres temerosos, hombres, mujeres temerosas de Dios que hablan la palabra de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces nos centramos en estudiar a predicadores en lugar de estudiar la palabra de Dios. Y fulanito de tal dijo, sí, pero ¿ya lo comprobaste tú? ¿O por qué no vas directamente tú a la presencia de Dios? Le pides que te hable, que te revele sus propósitos, que te quiere enseñar, porque eso es lo que verdaderamente va a traer un crecimiento espiritual en la vida de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde cada vez la maldad va en aumento, donde cada vez podemos ser fácilmente manipulables. Isaías 28:16 lo dice. Por lo tanto, esto dice el Señor, soberano. Miren, pongo esta piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Es en Cristo Jesús, nuestra piedra, nuestra roca inamovible, ¿verdad? Donde podemos estar firmes y andar con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Es ahí a donde Dios nos quiere llevar, que no seamos sacudidas, que no seamos zarandeadas, ¿verdad?, por Satanás, que no seamos influenciables o manipulables. A este crecimiento espiritual Dios nos quiere llevar. También leímos en los pasajes anteriores de la Biblia cómo es que Jezabel incitaba a hacer lo malo, ¿verdad?, a su esposo. Jezabel era un instrumento usado por Satanás, usada para hacer lo malo, pero nosotras como hijas de Dios tampoco estamos exentas de poder aconsejar mal a nuestros esposos, ¿sabían? Pero todo va a depender de qué estamos llenas,
de la presencia de Dios o de pensamientos, de mis emociones, de mis sentimientos? ¿Cómo respondemos a nuestros esposos o qué consejo damos cuando ellos vienen a refugiarse a nosotras, ¿verdad? Por un consejo. O me pasó esto, o fulanito de tal me dijo esto, o fui a la iglesia y me vieron feo. ¿Y qué les decimos nosotras como mujeres? No, ya no hay que ir a la iglesia, ya no. O se me venía a la mente, no, están las rebajas en Liverpool y nada más es el domingo. Vamos a las rebajas de Liverpool o de cualquier otra tienda, ¿no? ¿Y la iglesia? ¿Cómo estás tú ejerciendo? Porque como mujeres sí tenemos esa influencia sobre nuestros esposos, claro que sí, claro que podemos hacerlo, pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios o lo estamos haciendo motivadas por nuestros propios fines, nuestros propios bienes, ¿verdad? Nuestras emociones, nuestros sentimientos? Y es ahí donde Dios nos quiere llevar a estar alertas, porque podemos pecar contra Dios al estar haciendo lo malo y no querernos dar cuenta, ¿verdad? O a lejos de llevar a nuestros esposos a la presencia de Dios, decirle, mira, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Si aún nos decía que amáramos a nuestros enemigos, ¿cuánto más no vas a amar a este hermanito que la mejor tuvo un mal día, y tú ya lo estás tomando a mal, ¿no? Entonces, que seamos instrumentos usados por Dios para bendición, ¿verdad?, a nuestras familias. Somos influenciables sobre nuestros esposos y la pregunta es, ¿de qué manera lo estamos haciendo? Porque también se me venía a la mente la vida de Pedro, ¿verdad? Este Pedrito, que dice en Marcos 8:31, 8:32, este hombre también grandemente usado por Dios, un hombre que experimentó los milagros de Jesús, un hombre que anduvo con Jesús, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué dicen estos pasajes? Porque lo mismo pasó con Pedro cuando estaba bien intencionado buscando defender a Jesús, ¿verdad? Las intenciones de él eran realmente buenas, él quería defender a Jesús. Dice, entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los príncipes sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de esto con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Y el 33 dice, Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? Dijo, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. En este momento Pedro no consideraba los propósitos de Dios, sino solo sus deseos y sentimientos naturales, ¿verdad? Él, hablando humanamente, veía hasta aquí, hasta lo que estaba aconteciendo, pero Dios tenía planes muchos más grandes para toda la eternidad, para toda la humanidad, para toda su creación. Y Pedro humanamente no alcanzaba a ver todos esos propósitos, ¿verdad? Entonces muchas veces podemos reaccionar igual, responder de una manera natural, motivada por nuestra percepción de las cosas, de las situaciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, cuando Dios quiere que siempre veamos los propósitos divinos y eternos, que siempre veamos hacia lo espiritual. ¿Está pasando esta cosa? En lo natural, sí. ¿Por qué? ¿Para qué Dios lo está permitiendo? Todo lo que Dios permite de manera natural es para enseñarnos de manera espiritual. Siempre Dios quiere llevarnos a tener la mirada en lo espiritual, pero es algo que se va desarrollando. Es algo que cada vez aprendemos a ser más sensibles a la voz de Dios, a discernir entre lo bueno, entre lo malo, a ver siempre lo espiritual antes que lo natural. Pero tenemos que trabajar. No es algo implantado, es algo que vamos desarrollando de acuerdo a nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, porque no seas tú también tentado, ¿verdad? Muchas veces queriendo reprobar a otros, ¿qué pasa? Salimos nosotras reprobadas. Y al final de cuentas Dios le va a mandar una respuesta a los demás, pero también a nosotras. Y en esta tarde Dios nos manda a estar prestas a qué respuesta le voy a dar yo a Dios, ¿verdad? Nosotras como hijas de Dios espirituales, actuemos como tal en todo tiempo, ¿verdad? Que seamos de bendición a nuestro prójimo, de manera que si vamos a influenciar, sea para llevarlos más a Cristo, por medio de nuestro carácter, nuestro testimonio y una vida que verdaderamente le agrada a Dios. Porque cuántas sabemos que nuestras acciones siempre van a hablar más que nuestras palabras, ¿verdad? Siempre. Necesitamos trabajar de continuo en nuestro crecimiento espiritual. No permitamos que esas actitudes egoístas se levanten en nosotras de manera que leude toda la masa, ¿verdad? De lo que Dios está formando en nosotras. Otra característica que sobresale en la vida de Jezabel es la idolatría. ¿Y sabías que si nos descuidamos, nosotras también podemos ser idólatras? Uno pensaría, no, pues ya no hay dioses como Baal, ya a quién voy a... Pero pues se pueden levantar dioses falsos, dioses del amor, dioses del amor hacia el dinero, dioses de amor, un amor excesivo hacia el prójimo, hacia mi esposo, idolatría es darle un lugar, el primer lugar antes que a Dios. Eso es idolatría. ¿Qué le estamos dando ese primer lugar antes que a Dios? Cuando lo hacemos, comenzamos a ser idólatras, ¿verdad? De nuestro celular, he escuchado que ya hay terapias o algo así para desintoxicar del teléfono, o sea, digo, qué tremendo, pero es una realidad en la cual también estamos viviendo y que nuestras generaciones futuras también van a afrontar y a vivir, ¿verdad? Porque últimamente ya todo es por teléfono, por iPad, por ese tipo de tecnologías que son una bendición, pero siempre con equilibrio, ¿verdad? Siempre con el fin para el cual fueron creados, sin que se convierta en algo más en nuestras vidas. Acompáñame también a leer en tu Biblia, por favor, Apocalipsis 2:20. Dios quiere que no sigamos siendo omisas, ¿verdad?, de todas estas cosas. Son una realidad a la cual vamos a afrontar o ya estamos afrontando. Dios quiere llevarnos a hacer luz, a hacer bendición, a ser mujeres llenas de la palabra de Dios para que seamos de convicciones firmes, ¿verdad? No tibias. Apocalipsis 2:20, voy a dar lectura. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Este versículo forma parte del mensaje de Jesucristo a la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Como a muchas iglesias que se les hablaba en este tiempo, ¿verdad? Que tenían unas pocas cosas contra iglesias tibias, iglesias permisivas, iglesias que estaban pasando por alto el pecado, ¿verdad? En esta iglesia ministraba una mujer quien se la daba de profetisa. El nombre de Jezabel podía ser un propio nombre, una mujer que verdaderamente se llamaba así, o podía ser un seudónimo, para hacer referencia a la perversa Jezabel del Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos pues cómo alguien de autoridad espiritual que toma con ligereza la palabra de Dios o actúa sin temor a Dios, al ser ejemplo a los demás, puede ser fácilmente influenciable, ¿verdad? Claro que pueden influenciar sobre aquellos que no están bien fundamentados en la palabra de Dios. Aquellos que dicen que comienzan a decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? No es tan malo emborracharme, lo que mencionaba hace un ratito, cosas que claro que van a traer consecuencias y desorden, ¿verdad? Fuera de lo espiritual. Es allí cuando el pecado comienza a gobernar en aquellos que no están firmes. Y es ahí
Es la razón por la cual se vuelve a mencionar a esta mujer en Apocalipsis 2:20. Y les aseguro que este tipo de palabras, si Jesús estuviera en nuestros tiempos, las volvería a dar. Porque hay muchas iglesias en las cuales se ha permitido el pecado. Hay muchas iglesias en las cuales nos hemos apartado de revestirnos de una santidad, de buscar el carácter de Dios, de no rendirnos, de no conformarnos, porque tenemos luchas. Claro que vamos a seguir teniendo luchas, claro que tenemos que esforzarnos, claro que tenemos que morir a nosotras mismas día con día, ¿verdad? Qué fácil fuera si lo hago hoy y ya lo aprobé. Es una carrera de continuo y no llegamos hasta el final hasta que estemos delante de la presencia de Dios, ¿verdad? No se termina esta carrera hasta ese momento, y hasta ese momento necesitamos seguir esforzándonos, necesitamos buscar más a Dios, no conformarnos, pues esa es la palabra, conformarnos al molde del mundo, porque es lo más fácil. Pero Dios no quiere eso para su iglesia. Él quiere una iglesia santa, una iglesia que le ame, una iglesia que busca el carácter de Cristo formada en nosotras, ¿verdad? Y yo doy muchas gracias a Dios por su fidelidad, por su vida, porque necesitamos ser mujeres llenas de Dios, ser mujeres que salen y alumbran a su alrededor, mujeres que no solamente somos oidoras, sino hacedoras de la palabra de Dios, para hacer bendición, ¿verdad?, a nuestro prójimo, como lo hemos aprendido. Así que no podemos tomar en poco el pecado. Ciertamente Jezabel era una mujer perversa, una mujer de mucha maldad, de enemiga de Dios, pero lo mencionaba hace un ratito. Acab tuvo que dar cuentas a Dios por sus acciones. Él no se presentó delante de Dios y es que Jezabel me dijo, es que Jezabel, no. ¿Cuál respuesta me diste tú? Así mismo nos va a preguntar a cada una de nosotras, ¿verdad? ¿Qué respuesta le estamos dando a Dios? No por lo que hicieron o dejaron de hacer los demás, sino por lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y ciertamente necesitamos no tomar en poco, hermanitas, esta palabra, no pensar, bueno, justamente le decía a mi esposo hace un ratito que vi una publicación de las noticias de CMG, algo así, que es yo no la conocí, pero vi que era conocida de un contacto, que tenía posteado en su Facebook: la vida es tan corta que vale la pena hacer lo que te hace feliz, o algo así ponía, ¿verdad? Pero era una niña. Yo miré su fotografía, era una niña, y el reportaje se hablaba de que había sido muerta, había sido atropellada, en estos días era madre, mencionan que era madre, y yo pienso que cuando esta muchachita escribía esas cosas, realmente no se daba cuenta de que la vida es tan corta. Algunos pueden vivir 80 años, pero algunos otros podemos morir mañana. ¿Y qué respuesta le vamos a dar a Dios? Podemos pensar, pues, estoy bien de salud, me pueden quedar 10, 20, 30, pero ¿y si no? El momento es ahora para cambiar, para darle una respuesta a Dios. Si estamos en tibiezas, si estamos con un pie adentro, un pie afuera, hoy es el día para afirmarnos en la palabra de Dios, para despojarnos de todo lo que nos estorbe, de lo que nos esté, todo pecado, porque es el pecado lo que nos impide darle una respuesta a Dios y entregarnos por completo a Él, quitarlo. Este es el día, este es el momento, hermanitas. Así que la palabra de Dios siga obrando en nosotros, que Dios nos siga renovando, transformando, llenando cada día más, no dejándonos ser las mismas mujeres, ¿verdad?, del día de ayer, sino que hoy por hoy le demos una respuesta más a Dios y entreguemos nuestras vidas en adoración a Él, ¿verdad?, a nuestro Dios vivo y verdadero, quien ya lo dio todo por amor a nosotras. Vamos a levantar un cántico de alabanza, de adoración a Dios, de exaltación por su misericordia, por su amor, porque hoy estamos aquí y porque podemos aún darle una respuesta, ¿verdad? Que nuestro corazón sea afable y agradable a Él. Vamos a alabar a Dios. ¿Me acompañan? Padre Santo, Todopoderoso, gracias por tu inmenso amor, por tus misericordias, por tu paciencia. Me presento delante de ti y te pedimos perdón. Perdona si en nosotros hay pecado, perdona si
en nosotros hay maldad que pueda estar estorbándonos para revestirnos de esas vestiduras santas que tú quieres en nosotras. Límpiame de mi maldad y lléname de tu presencia. Afírmame en tu palabra. Trae a mí mayor fe, mayor convicción, de manera en que sea inamovible, de manera en que si se presenta ante mí una Jezabelita, yo esté firme, fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Ayúdame a hacer luz y bendición a todos a mi alrededor. Te damos gracias, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Maravilloso Dios del universo eres tú. Y le decimos: no hay otro como tú. No hay otro como tú. Cielos creaste tú, el sol y la luna también, a las estrellas mil, por su nombre las llamas tú. Eres eterno Dios, eres principio y fin. Todo lo llenas tú, Señor. Omnipresente eres tú, eres temible, eres temible. Dios, sobre la tierra, todos los ídolos del hombre nada son comparables a ti. Eres eterno Dios, eres eterno Dios. Principio y fin, todo lo llenas tú, Señor, pues tú eres omnipresente, eres tú, eres temible Dios, eres temible Dios, sobre la tierra, todos los ídolos del hombre nada son comparables a ti. Nada son comparables a ti, Señor. Maravilloso Dios del universo eres tú. No hay otro como tú. Díselo con todo tu corazón, mi hermana. No hay otro como tú. Cielos creaste tú, el sol y la luna también, a las estrellas mil, por su nombre las llamas tú.
Eres eterno Dios, eres principio y fin, todo lo llenas tú, Señor. Omnipresente eres tú, eres temible Dios, eres temible Dios, sobre la tierra todos los ídolos del hombre nada son comparables a ti. Dile todos los ídolos del hombre, nada son comparables a ti. Una vez más, todos los ídolos del hombre, nada son comparables a ti. Nadie se compara a tu grandeza, Señor. Tú eres eterno, Dios. En ti no hay principio y no hay final. Tú permaneces siempre. Permaneces siempre igual. Tu amor para con nosotros es eterno, es perpetuo, Señor. No cambiará, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, porque podemos afianzarnos, refugiarnos en ti, porque no hay temor o angustia más grande que tu poder obrando en nuestras vidas. Queremos más de ti, llénanos de ti, queremos más, te necesitamos más. Gracias, Señor, gracias. Eres eterno Dios, eres principio y fin, todo lo llenas tú, Señor. Omnipresente eres tú, eres temible Dios, sobre la tierra todos los ídolos del hombre, nada son comparables a ti. Oh, eres eterno Dios, eres principio y fin, todo lo llenas tú, Señor, pues tú omnipresente eres tú. Levanta tu voz, eres temible Dios, sobre la tierra
los ídolos del hombre. Nada son comparables a ti. Todos los ídolos del hombre, nada son comparables a ti. Nada son comparables a ti. Nada son comparables a ti, Señor. Solo tú eres grande y temible. Solo tú eres Dios inigualable, Jesús. Tú eres eterno y permaneces para siempre. Adoraré cada día de mi vida a ti, Señor. Todo lo que soy, con toda mi vida, con mis fuerzas y mi voz a ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias te doy. Gracias, Señor, por amarme así. Por amarme así. Por amarme así. Si ahora vivo es por ti, Señor, por amarme así. Oh. Gracias, Señor Jesús. Rendimos nuestras vidas ante ti, Dios. Aquel Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra y todo lo que hay en ella, por la palabra misma de su poder. A ese Dios inigualable es al que tú y yo adoramos, es al que tú y yo conocemos, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Te adoramos, Señor. Te exaltamos a ti, Jesús. Exáltate con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Gracias, Señor. Gracias te damos. Amén. Le levantamos un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ay, gracias a Dios, ¿verdad, hermanitas? Por este tiempo, por su palabra que infunde vida, esperanza, aliento en nosotras, ¿verdad? Que Dios les bendiga, quedamos despedidas y aquí nos vemos primeramente Dios en 15 días. Bueno, mañana, ¿verdad? Pero propiamente el Ministerio de Mujeres en 15 días más. Que Dios me las bendiga.